El método de trabajo del Schliemann se basaba en tomar el texto homérico al pie de la letra, mientras no se demostrara lo contrario. Así, Homero hablaba literalmente de dos fuentes, una de agua caliente y otra de agua fría. Cada vez que Schliemann localizaba una fuente, sacaba un termómetro del bolsillo y lo hundía en las aguas. Todas las fuentes que inspeccionó registraban idéntica temperatura. Por otra parte, en Burnavashi no se divisaba ni el más ligero rastro de murallas. Con muy buen criterio, Schliemann sospechaba que tamañas murallas ciclópeas, mencionadas en la Ilíada, no podían evaporarse pese a los años transcurridos. Sin embargo, a 2 horas y media de camino de Burnavashi, en dirección norte, se hallaban las ruinas de Nueva Ilión, pueblo denominado actualmente como Hisarlik, que significa palacio. Aquel emplazamiento estaba a 1 hora de la costa, y por consiguiente se ajustaba más al relato homérico. Schliemann reunió todas las pruebas que pudo, y antes de empezar sus excavaciones, estaba convencido de que su frase infantil se había hecho realidad. ¡Había descubierto Troya! Schliemann no era el único que sospechaba que en aquella llanura se escondía la mítica Troya. Frank Calvert, diplomático americano que poseía en la colina una villa de veraneo y era dueño de parte de la loma, había reunido suficiente material para compartir la teoría de Schliemann. Otros investigadores como el escocés McLaren y el alemán Eckenbrecher eran de la misma opinión, pero nunca nadie les tomó en serio. ¿Resta esto valor al hallazgo de Schliemann? Rotundamente no. Si acaso, le da mucho más mérito aún, pues Schliemann creyó en una corazonada y excavó. Los otros, ante la duda de sus colegas, se cruzaron de brazos. En su euforia, en el último momento, una duda asaltó a Schliemann. En Burnavashi había hallado cerca de 40 fuentes. Por el contrario, en Hisarlik no había ni una. Homero citaba 2. Pronto la duda se disipó. Calvert había observado que en los suelos volcánicos las transformaciones son constantes, por lo que era muy factible que con el tiempo transcurrido, más de 3000 años, las fuentes habían desaparecido. Además, Schliemann contaba con la opinión de quienes en la antigüedad habían visitado la zona convencidos de que allí se alzaba Troya. Heródoto, el padre de la historia, afirmaba que Jerjes sacudió a Nueva Ilión para inspeccionar los restos de la Pérgamo de Príamo, y había sacrificado 1000 terneros a la Minerva ilíaca. Jenofonte, el general e historiador griego discípulo de Sócrates, afirmaba que Míndaro había practicado igualmente sacrificios en este lugar ante el convencimiento de que aquí se alzaba la mítica Troya. Arriano aseguraba lo mismo que Alejandro Magno, quien no tuvo suficiente con ofrecer sacrificios, sino que tomó las armas de Troya y las entregó a su guardia personal con el convencimiento de que eran mágicas. Otro tanto hizo César, quien mostró su preocupación por la Ilium Nova,
al creerse descendiente de los troyanos. ¿Podía estar en un error todos los cronistas de la antigüedad? ¿Qué extraño motivo guiaba a los grandes guerreros para rendir sus ofrendas en Hisarlik? Schliemann no admitió que historiadores de la talla de Heródoto estuvieran equivocados, ni que generales como Alejandro Magno cometieran errores. Estaba en la cuna de la Troya homérica. No tenía ninguna duda. Desde aquel día, Schliemann solo tendré un objetivo: excavar la llanura de Hisarlik para comprobar sus sospechas. En 1869 se casó con la griega Sofía Engastrómenos, con quien compartió el sueño troyano. En abril de 1870 inició las excavaciones de la llanura y colina de Hisarlik, en medio de grandes dificultades. Las autoridades otomanas no le daban los permisos necesarios. Los obreros se rebelaban. Las fiebres palúdicas mermaban la mano de obra y, por si fuera poco, Schliemann se había convertido en el hazmerreír de la comunidad científica internacional, que le tomaba por loco. Cuando visité Troya y comprendí el esfuerzo de Schliemann para desescombrar aquellos restos y las burlas que tuvo que soportar, a modo de homenaje recité esta frase aprendida en un viejo libro de literatura. Las grandes gestas las sueñan los sabios locos, las realizan los luchadores natos, se aprovechan los felices cuerdos, pero siempre las critican los inútiles crónicos. Schliemann fue sabio, luchador y cuerdo. El éxito le pertenecía. Schliemann trabajaba sin descanso. Homero mencionaba que en lo alto de la ciudad se había alzado el templo de Atenea. Poseidón y Apolo habían construido la muralla de Pérgamo, y él esperaba dar con los restos citados. Halló Schliemann armas, utensilios domésticos, vasos, joyas y todo tipo de ajuares que delataban la presencia de una gran y rica ciudad. Pero Schliemann hallaría algo que por lo que la comunidad internacional empezó a tomarle en serio. Excavó los restos de varias ciudades superpuestas con signos fehacientes de haber sido habitadas en diferentes épocas cronológicas. Schliemann había soñado con hallar una ciudad y en los 2 años que excavó la colina de Hisarlik halló 9. Había descubierto todo un mundo arqueológico del que nadie tenía noticias. Sin embargo, 9 ciudades eran muchas, y no todas pertenecían a la Troya de Homero. Decidió desvelar la incógnita. Siguió excavando hasta encontrar, en el penúltimo y antepenúltimo estrato, restos de un gran incendio, murallas ciclópeas, fortificaciones y restos de una puerta gigantesca. Aquella era la famosa puerta Esea. La puerta por la que los héroes de la lámina de su Historia Universal Ilustrada, que conservaba desde los lejanos días de invierno de 1829,
escapaban del incendio de Troya. El triunfo de Schliemann se transformó indirectamente en el de Homero. El supuesto mito se convirtió en verdad histórica, y desde entonces los escritos de Homero adquirieron un valor trascendental para la localización de nuevos yacimientos. En el mundo entero no se hablaba de otra cosa que del descubrimiento de Troya, de la sagacidad de Schliemann. Satisfecho por su hallazgo, por ese sueño hecho realidad, Heinrich, como le llamaba su esposa, dirigió la mirada hacia nuevas metas, otros sueños de los que despertar. Decidió que el 15 de junio de 1873 finalizaría las excavaciones, quedando demostrado que la Troya de Homero estaba situada en las colinas de Hissarlik. Pero ya se ha dicho que Schliemann había sido tocado por la mano de la diosa Fortuna. Un día antes de dar por concluidas las excavaciones, un hecho trascendente tocó los planes de Schliemann. A primera hora de la mañana, ya empapado en sudor por el calor reinante, Schliemann y su esposa inspeccionaron por última vez las excavaciones a las que había dedicado 2 años de su vida. Era el último vistazo, un último adiós a un sueño que había durado casi toda una vida. Pasearon Schliemann y Sofía entre los cascotes y tierras removidas, cuando, cerca de los muros, Heinrich vislumbró un brillo extraño. Se acercó al oído de su mujer, para que los obreros no le escucharan, y susurró: «¡Oro!». Siguiendo las órdenes de su marido, Sofía hizo que los obreros regresaran a sus casas. Heinrich sacó su machete y empezó a excavar, siguiendo el refulgente brillo de un objeto metálico que el sol alumbraba en aquellos momentos. ¿Qué hubiese ocurrido si Schliemann no hubiera paseado por allí? Tenía que estar en el punto exacto, en el instante preciso. Sin duda le guiaba la diosa Fortuna.